Leonel Retamal, él es periodista de la televisión chilena, lo tenemos vía Skype en contacto con nosotros. Le damos los muy buenos días, Leonel. Bueno, vamos a actualizar contigo un poco la situación en estos momentos. Lo primero, preguntarte en dónde exactamente te encuentras tú allí en Chile. Buen día y bienvenido. Hola, buenos días, Danilo y Humberto. Los saludo desde Santiago, me encuentro acá. Estamos desde la zona monitoreando y evaluando minuto a minuto también en conexión con radios locales también y portales de noticias que informan desde la zona. Nosotros estamos en este momento a alrededor de entre 400 y 450 kilómetros de la zona exacta donde fue el epicentro del terremoto, como ustedes han informado, en la región de Coquimbo. Exactamente, el terremoto fue a 300 kilómetros de Santiago, en la zona de Canela, y toda la zona de Coquimbo ha sido afectada principalmente luego del terremoto a las horas siguientes por la ola de tsunami. Así que esa es la evaluación que nosotros, o sea, esa más o menos para que ustedes se sitúen en Chile, a la distancia que estamos, y a pesar de esa distancia, se sintió muy fuerte acá en Santiago igualmente, un terremoto de más de 2 minutos, de sobre 7 grados y que afectó, como ustedes señalaban, a 10 regiones de Chile. Esto equivale a alrededor de 2.000 kilómetros de Arica a Puerto Montt, con diferente intensidad obviamente, y también el posterior tsunami, que en algunos lugares fueron solamente marejadas de 1 metro de altura la ola, y en el puerto de Coquimbo. Hemos perdido el contacto del audio, sí, Leonel, por el momento, porque en realidad en imagen aún te tenemos perfectamente, pero hemos perdido el contacto del audio. A ver si podés decirnos, estabas detallándonos específicamente la zona. Yo te agregaría ahora una pregunta que tiene que ver con el tema de las réplicas, porque bueno, dada la magnitud de 8.4, imagino que deben tener... además de réplicas importantes, muchas veces sabemos que lo que no destruye el terremoto lo termina destruyendo las réplicas que se van sucediendo. En este caso, reitero, al tener una magnitud de 8.4, obviamente es importante saber cuál es la magnitud de los daños que se han generado, especialmente en la zona de Coquimbo. Porque el primer temblor, evidentemente, lo que hace es debilitar, por ejemplo, estructuras, y luego las réplicas subsiguientes generan que muchas veces se pueda venir abajo una estructura o afectar obviamente lo que es la vida cotidiana de la gente que totalmente desprevista los toma este temblor. Ahí mismo en esa zona, no sé si estábamos de vuelta con Leonel o sí, no. ya estamos nuevamente, nos está escuchando y te decíamos, Leonel, cómo está el tema de las réplicas, porque sabíamos, de acuerdo a las últimas informaciones, que dada la magnitud del terremoto, obviamente también hay mucha preocupación por las sucesivas réplicas que se han venido dando en la zona. Sí, exactamente. Según el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada de Chile, y datos comparados también con diferentes institutos que miden la intensidad de los terremotos. Igualmente en Estados Unidos se han registrado en promedio 50 réplicas sobre 5 grados. De hecho, la última se registró a las 7:18 de la mañana en la zona de Tongoy, un balneario que queda a unos 430 kilómetros de Santiago, y fue de 5,3 grados. Esto es algo que pone, como ustedes señalaban, que pilla desprevenido a las personas, sobre todo en el ámbito emocional, porque si bien el terremoto fue de 8,4, hay réplicas que incluso han llegado hasta los 7,2 grados, como una que se sintió ayer alrededor de 15 minutos después del terremoto mayor de 8,4. Entonces el tema de las réplicas, como ustedes señalan, es importante por el tema emocional para las personas y también por el tema estructural de las ciudades, ya que, por ejemplo, la ciudad de Illapel, que está alrededor de 250 kilómetros de Santiago y a 50 kilómetros del epicentro de este terremoto, es una zona rural de la cuarta región de Chile, y ahí es donde se registran los mayores daños en este momento, ya que las construcciones son de adobe, son construcciones muy antiguas, y con todos estos remesones finalmente terminan por ceder aquellas estructuras que se hayan mantenido en pie con el primer terremoto. Leonel, en el 2010 sucedió un terremoto similar
digo similar en realidad en cuanto al lugar o la ubicación, la zona, la región, que tuvo mucho más víctimas, obviamente. La diferencia, por ejemplo, para poder tener un punto de comparación con estos episodios de terremoto, de sismo y de réplicas que se están sucediendo, como bien decías, ¿tiene que ver en el epicentro de donde se ubica justamente el terremoto? No necesariamente, ahí nosotros, bueno, ustedes saben, en Chile vivimos terremotos prácticamente a diario en muchas zonas, en el norte sobre todo se registran muchos eventos sísmicos, entonces sabemos y los expertos han señalado que la intensidad del daño que provoca un terremoto depende mucho de la intensidad en primer lugar, depende del tipo de movimiento que genere, tiene que ver la profundidad al cual se genere. Por ejemplo, se generó a 12 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, la intensidad en comparación al 2010, que fue un poco más profundo, no fue tan grande. Además, el tipo de movimientos, han señalado algunos sismólogos, expertos en el tema, especialistas, el tipo de movimiento por el acoplamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana no ha sido tan potente como el de 2010. Lo que sí genera mucha destrucción es posteriormente la ola del tsunami. Eso es lo que se pueden apreciar los daños incluso 4 horas después del terremoto inicial. Por lo tanto, este es el mayor daño. De hecho, es el que hoy en día está provocando los mayores daños, como les señalaba, en toda la cuarta región de Chile, en uno de los principales puertos que es Coquimbo, y en otras zonas turísticas cercanas a Santiago, unos 150 kilómetros de Santiago, la zona de Concón, donde también el mar y ha provocado mayores daños, destruyendo pequeños kioscos de locatarios que trabajan en la zona de la costanera. Leonel, mientras tú nos estabas dando estos detalles, nosotros estábamos complementando con imágenes en directo, en vivo, en estos momentos de televisión chilena, y justamente teníamos, se ve que un dron sobrevolando toda la zona costera, específicamente además había imágenes de Coquimbo y bueno, se podía ver como que las primeras horas de la mañana estaban dejando ver lo que era la destrucción que tú mismo describías, evidentemente la destrucción mayor, la que produce el mar una vez que se produjo este terremoto. El terremoto fue en la tardecita, ya era noche cerrada, digamos, en Chile cuando se produce el terremoto de 8.4. Sí, el terremoto fue exactamente a las 19:54 horas, o sea, ya era oscuro. Claro. Tenemos la misma hora en este momento de Chile y Uruguay, así que ustedes pueden imaginar, a esa hora recién había anochecido, pero ya estaba oscuro y por lo tanto eso ha provocado lo que ustedes señalan, claro, que realmente con las primeras luces del sol hoy día a las 7:30, 7 de la mañana, realmente se puede dimensionar el grado de destrucción. Hay 8 puertos, como ustedes señalaban, 4 de ellos han sido por paro cardiorrespiratorios, algunas personas que han fallecido de muy avanzada edad, 2 personas fallecieron por rodados, desprendimiento de roca en alguna zona donde ellos se encontraban, una persona en Illapel murió por el desprendimiento de techumbre y otra persona que iba por la costanera de Coquimbo fue alcanzada por un oleaje y también falleció, él se desplazaba en una motocicleta. Si bien son personas que se lamentan mucho su fallecimiento, no es una cifra elevada como las más de 500 personas que se registraron en el terremoto del 27 de febrero del año 2010, que fueron más de 500 personas. Por lo tanto, se entiende, y las autoridades así lo han dicho, algunas personas, que hay una mayor cultura sísmica de parte de los chilenos y estamos un poco más acostumbrados cada día más a este tipo de eventos. Eso es importante, el tema de la educación incluso a nivel escolar también para los niños, ¿no? De cómo comenzar a inculcarles la forma de actuar frente a eventos de estas características. Sí, es algo que se implementó fuertemente después del terremoto del 2010. Nosotros lo comentábamos con otros colegas, estábamos en nuestra sala de redacción también cuando nos encontró el terremoto y logramos apreciar que hubo de parte de las autoridades un funcionamiento y una reacción
mucho más rápida y más certera, más asertiva, que la del año 2010, donde fue de hecho sumamente criticada la reacción tardía de las autoridades, pero también de parte de la ciudadanía. Nosotros nos movilizamos hacia la calle y no vimos gran alboroto de parte de la ciudadanía, por lo tanto es algo que como tú señalas, la cultura sísmica de Chile ha ido creciendo notoriamente. Después del año 2010 uno puede recorrer las zonas costeras de Santiago hacia el sur y en el norte también, y está mucho trabajo de señalización, mucho trabajo de enseñar a la gente a desplazarse hacia las zonas altas, porque ya se sabe que el tsunami, como lo comentábamos, es lo que provoca finalmente la mayor destrucción, porque también pilla a la gente un poco confiada. Hay mucha gente, hay relatos que están llegando también de gente en Antofagasta, Iquique, que están a 2.000, 1.500 kilómetros de Santiago, en que la intensidad del terremoto no fue tal y la gente se quedaba viendo en la playa la llegada del tsunami, cuestión que todavía ha sido reprochada por mucha gente, claro. Pero también en otras zonas, y ya tienen mucho mayor cultura, se ubican en zonas seguras, en zonas altas. Lionel, queremos agradecerte por toda la información que nos has brindado desde allí. Recordamos que Lionel Retamal es un periodista chileno de la televisión trasandina. Desde aquí, como siempre, el abrazo fraterno, toda nuestra solidaridad. Y bueno, vamos a estar en contacto, esperemos que simplemente para estar hablando, bueno, de todo lo que se viene ahora, que nuevamente es el trabajo de reconstrucción de todo aquello que la naturaleza destruye. Un abrazo grande y muchas gracias por este informe. Muchas gracias por la preocupación. Buenos días.